Volvamos al capítulo 19 de Juan y solo tenemos que retomarlo donde lo dejamos hace unas semanas y eso fue en el versículo 15 del capítulo 19. Nuestra última lección de un domingo por la mañana fue que el pueblo gritaba fuera, fuera, y Pilato diciendo, he de crucificar a vuestro rey, en una declaración de sarcasmo, y los principales sacerdotes respondieron con una mentira hipócrita, no tenemos más rey que César. Y cerramos con el versículo 16, entonces los entregó para que lo crucificaran. Llegamos ahora entonces a la crucifixión de Jesucristo. Para los que somos creyentes, los que conocemos, llamamos al Señor, la crucifixión lo es todo, nos es conocida, es el corazón de nuestro mensaje del Evangelio. Es por eso que nos enfocamos en Él, en todas las canciones que cantamos, los sermones que predicamos y los libros que leemos, todas esas cosas que tienen que ver con el cristianismo, en última instancia tienen que centrarse en la cruz y la subsiguiente resurrección de Cristo. Entonces, a medida que llegamos a la realidad conocida de la crucifixión de Cristo, no estoy aquí para presentarles nada nuevo, pero sí quiero resumir el significado de la crucifixión a modo de introducción. Juan tiene un propósito y es un propósito declarado explícitamente en el capítulo 20, versículo 31. Nos dice por qué escribió el Evangelio y también por qué Mateo escribió Mateo, Marcos, Marcos y Lucas, Lucas. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Están escritos para dar evidencia de la deidad de Cristo. Esa evidencia es entonces para guiar a la fe salvadora por la cual podemos recibir la vida eterna. Este es el más alto y más noble de todos los propósitos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan los relatos de Jesús para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida eterna en su nombre. Todos los escritores de los evangelios se enfocan en la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo porque obviamente estas son la culminación misma del propósito redentor. La crucifixión del Señor Jesús es el clímax de la historia redentora. Es el punto focal del plan de salvación. Es porque Dios nos amó que envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo fue a la cruz porque Dios lo escogió para ser el Cordero, que sería el sacrificio expiatorio por los pecados de todo su pueblo a lo largo de toda la historia. Jesús vino, Él nos dice, a derramar su vida como ofrenda a Dios, en sacrificio por el pecado. Entendemos el propósito divino en la muerte de Cristo. Murió como sustituto de los que creen en Él. Él tomó nuestro castigo, nuestro juicio, el castigo completo por nuestros pecados para que ahora podamos ser perdonados, ya que la pena está pagada y Dios está satisfecho. Podemos ser perdonados. Se nos ha concedido la vida eterna para vivir para siempre con Dios en el gozo y bendición del cielo. Y es por eso que cantamos sobre la cruz y celebramos la cruz y amamos la cruz y usamos la cruz. Y es por eso que hay una cruz detrás de mí incluso mientras hablo ahora. Pero también entendemos la fealdad de la cruz. ¿Cómo podríamos perder eso? Si bien la cruz es la expresión suprema del amor redentor de Dios, también es la máxima manifestación de la miseria del hombre. Es el pecado más atroz contra la luz divina, el amor divino, la gracia divina. Jesús soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, dice Hebreos 12. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, Él era Dios encarnado y el solo ser Dios creó la hostilidad. Porque como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, la mente de la carne es enemiga de Dios. El hecho de que Él fuera Dios literalmente lanzó la hostilidad, porque esa es una realidad universal. Todos los pecadores son hostiles hacia Dios. Usted no solo tiene la hostilidad del hombre caído, sino que tiene la hostilidad del infierno. Esta era la serpiente hiriendo el calcañar del Hijo de Dios, como Génesis 3:15 dijo que pasaría. Pero no era solo la hora de Satanás, era la hora de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice que agradó a Dios aplastar
al Señor Jesucristo, afligirle. Entonces, incluso con el odio del infierno y el odio de los hombres caídos, eso no es suficiente para definir la cruz. No es solo el resultado del odio de los hombres y el odio del infierno, también es el resultado y primordialmente el resultado del amor de Dios, que anula el odio humano y el odio demoníaco para lograr su propósito. Dios usa los planes malvados de los hombres a lo largo de la historia de la redención, lo vemos en la Biblia, para cumplir sus propósitos propios, y usó lo peor que jamás se han hecho los hombres para lograr lo más grandioso que jamás haya hecho, la salvación de su propio pueblo. Dios hizo esto porque es rico en misericordia y nos amó con un amor eterno. Entonces, mientras que la cruz es evidencia del odio humano y del odio demoníaco, de una manera más trascendente, es una prueba del amor divino. Por eso, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué? Por el gran amor con que Dios nos ama. La cruz es el corazón del cristianismo. El tema de la cruz, entonces, recorre los 4 evangelios. Todos están moviendo hacia su conclusión, que es en la cruz, seguida por la resurrección. El resto de las epístolas del Nuevo Testamento describen la teología de la cruz. El libro de los Hechos narra la predicación de la cruz. El libro de Apocalipsis termina el Nuevo Testamento con el triunfo del crucificado cuando viene a establecer su reino en la tierra y luego eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que no nos sorprende que Juan esté consumido por la cruz. El tema de la cruz corre por su evangelio. Y donde quiera que usted tiene el tema de la cruz, usted tiene la realidad que está detrás de la cruz, que no es solo la soberanía de Dios, sino el pecado del hombre. El evangelio de Juan tiene que ver con el pecado y la muerte. No solo con la muerte física, sino con la muerte espiritual y la muerte eterna. El evangelio de Juan tiene que ver con el juicio eterno y la resurrección eterna para juicio en un cuerpo, no como este cuerpo, sino un cuerpo preparado para el castigo eterno en el infierno. Juan se asegura de que sepamos que Jesús dijo esto: a menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, y a donde yo voy vosotros no vendréis jamás. Juan quiere asegurarse de que escuchemos esto. Por otro lado, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan quiere que sepamos que todos somos pecadores y que no hay esperanza para el pecador aparte de Cristo. Él es el único sacrificio expiatorio, y sin el derramamiento de su sangre no hay perdón ni salvación. Nuestro Señor quiere que sepamos que tuvo que ser levantado para traer a todos los hombres hacia sí mismo, una referencia a que Él fue levantado en una cruz. Todos los escritores de los evangelios y todos los escritores de las epístolas quieren que sepamos que tenemos que ver a Cristo con fe salvadora para ser rescatados de la condenación, de la esclavitud, del pecado, del juicio eterno, para ser perdonados y recibir la vida eterna. No hay otro Salvador más que Cristo. La salvación viene solo mediante creer en Él. Y es por eso que nuevamente Juan deja claro su propósito. Estos, es decir, todos los evangelios, incluido el suyo, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, cuando llegamos a la cruz y vamos a ver específicamente el acontecimiento, la escena en sí de la cruz, tenemos que mantener en mente la teología de la cruz. Ahora, otra cosa que decir: Juan no entra en ninguno de los sufrimientos físicos, no nos da una descripción de las cosas que Jesús sufrió en la cruz. Él no establece eso para nosotros. Los otros escritores de los evangelios nos dan un poco más de eso, pero ninguno de los escritores de los evangelios se centra realmente en los detalles del sufrimiento de Cristo, el sufrimiento físico de Cristo, porque ese no es realmente el tema principal. Decenas de miles de personas fueron crucificadas y fueron crucificadas durante la era persa. Los persas inventaron la crucifixión, la transmitieron a los fenicios, la gente de la costa en la tierra de Palestina. Ellos tomaron la crucifixión como un medio para castigar a los criminales, rebeldes y traidores. Pasó a los cartagineses en el norte de África, ellos lo hicieron, pero fue perfeccionado por los romanos. A través de todo eso hubieron decenas de miles, si no cientos de miles de personas crucificadas, y todas ellas sufrieron esencialmente, a un grado u otro, el mismo dolor físico, las mismas dificultades físicas.
Pero lo que el Nuevo Testamento quiere que entendamos no es el sufrimiento físico de Cristo, sino el sufrimiento espiritual de Cristo que Él estaba sufriendo por el pecado en nuestro lugar bajo la ira de Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, siempre vamos a ser guiados a un vistazo del sufrimiento físico directamente al sufrimiento espiritual de Cristo para que entendamos la teología de la cruz. Habiendo dicho eso, necesito decir que no hay una muerte más terrible que la muerte por crucifixión. Ese ha sido el veredicto de muchos otros. Los romanos lo contemplaron como estremecimiento y terror. Cicerón, el escritor romano, declaró que era la muerte más cruel y horrible posible. Tácito la llamó despreciable. Sin duda era la forma más vergonzosa de morir, porque básicamente lo desnudaban a usted y lo colgaban de clavos a lo largo de un camino para que lo vieran a usted boquiabiertos y lo vieran boquiabiertos y lo picotearan los pájaros y los animales. Era una muerte reservada para los esclavos y bandidos y prisioneros de guerra y rebeldes. Y había una ley en Roma, y esa ley se extendía por todo el Imperio Romano, que ningún ciudadano romano podía ser crucificado excepto por orden personal del César mismo. Porque si usted era ciudadano romano, era protegido de la más horrible de todas las indignidades, la vergüenza de la crucifixión. Era una muerte lenta, no solo horas, sino días a veces. Eventualmente usted sucumbía a la pérdida de sangre, agotamiento, deshidratación, postración por calor y finalmente entraba en shock y finalmente asfixia. Juan no investiga eso en absoluto. Juan simplemente dice en el versículo 16, entonces él, Pilato, lo entregó a Jesús, a ellos, los soldados romanos, para ser crucificado. Y en el versículo 18, todo lo que dice es, le crucificaron y con él a otros 2 hombres. Lo que Juan quiere que entendamos no es la parte física de esto, sino la parte espiritual. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Usted podría ver esto y decir, bueno, ¿cómo puede Juan cumplir su propósito aquí? Si el propósito de Juan es darnos evidencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿dónde está la evidencia? Aquí. Esto parece lo contrario de eso. Si Él es el Cristo, el ungido, el Rey elegido, enviado por Dios, si Él es Dios en carne humana, si Él es aquel en quien debemos creer, ¿dónde encontramos alguna gloria en esta escena? Bueno, la encontramos aquí. Tiene que ver un poco más de cerca, pero no debería sorprenderle que Juan quiera que entendamos la gloria de la cruz en el sentido de que es el cumplimiento específico de la profecía del Antiguo Testamento. Ve el versículo 24, a la mitad del versículo. Esto fue para que se cumpliera la Escritura. Abajo en el versículo 28, todas las cosas ya estaban hechas para cumplir la Escritura. Lo primero que vemos en la crucifixión de Cristo en el relato de Juan es que todo lo que está pasando cumple Escritura. Esta es una evidencia masiva porque los que están haciéndole todo esto a Jesús son paganos sin conexión con las Escrituras. No saben nada acerca de las Escrituras, estos soldados romanos. No hay esfuerzo por parte de ellos para cumplir nada. Ellos solo están haciendo lo que normalmente hacen. Están haciendo lo que siempre hacen en una crucifixión. Aparentemente hay 4 soldados romanos que tenían el trabajo, de hecho, de crucificar a Jesús. Esto es algo rutinario para ellos y para todos los demás soldados estacionados ahí en la fortaleza antonina que ya se han burlado de Jesús al tratarlo como lo trataron, azotándolo, escupiéndole, golpeándole en la cara, golpeándole con un palo. No tienen absolutamente idea alguna de quién es Él. No tienen conocimiento de nada en el Antiguo Testamento ni de ningún propósito de Dios en absoluto. Y ciertamente son igualmente ignorantes de las palabras que Jesús enseñó en los 3 años de su ministerio también. Pero, no obstante, de hecho, debido a su ignorancia, ellos, sin Dios, de manera torpe, sin inteligencia, cumplen las Escrituras, porque todo está bajo el control del Dios soberano, quien controla
cada detalle. Ahora voy a mostrarle en este pasaje, creo que 4 características separadas que muestran la gloria de Cristo, incluso en esta escena horrible de su crucifixión. Pero solo quiero comenzar con la primera, que es el cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras. Usted regresa al Antiguo Testamento y hay declaraciones que se hacen, hay declaraciones hechas acerca de la muerte de Cristo. Cristo no vendrá hasta dentro de siglos, cientos y cientos y cientos de años. Y sin embargo hay detalles predichos, profetizados y representados que son cumplidos explícitamente en el nivel más microscópico. Creo que fue Canon Liddon quien dijo hace años que alrededor de 330 profecías específicas con respecto a Cristo en su primera venida. Alguien hizo un cálculo matemático y dijo, para que todas las 330 sucedan por casualidad, sería 1 en 84 con 100 ceros. Casualidad. No es posible. Aquí, Juan solo nos va a dar un puñado de estos detalles que son asombrosos. Así que regresemos al versículo 16 y leamos de nuevo que le entregaron para que lo crucificaran. Ahora está en manos de los soldados romanos. En este punto dice, tomaron pues a Jesús y salió, llevando su propia cruz al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros 2 hombres, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Todo simple, práctico, directo. Aquí está el Jesús golpeado y destrozado, sangrando por todas partes, por lo que había soportado. Y dice, Él salió. Él salió. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen de otra manera. Dijeron, fue sacado. Si usted lee el relato de Mateo, Marcos y Lucas, Él fue sacado. Él fue sacado. Cargando su propia cruz y crucificado entre otros 2 hombres. Sabemos por los otros escritores que estos hombres eran ¿qué? Criminales, malhechores. Hay pánico en esta escena, pero el pánico no está en Jesús. El pánico está en Pilato. Pilato ha sido esencialmente chantajeado, como vimos atrás en el versículo 12. Los judíos le recordaron que si liberaba a Jesús, y lo había declarado inocente 6 veces distintas, si lo liberaba, entonces no era amigo de César y todo lo que se hace pasar por rey se opone a César. Lo amenazaron con más chantajes, le dirían a César que había fallado nuevamente y lo habían hecho en varias ocasiones y Pilato sabía que no podría sobrevivir a otro informe de los líderes judíos a César. Si él iba a sobrevivir en su trabajo, no podía volver a enojar a los judíos. Él es el que está en pánico, él es el que está asustado, él es el que está aterrorizado. Y así entrega a Jesús para que sea crucificado. Los juicios simulados terminaron y ahora es el momento de la ejecución. Solo esa declaración en el versículo 16, le entregó, es una especie de término técnico, significa ser entregado al castigo, pero eso es esencialmente lo que Dios hizo. Según Romanos 8:32, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mismo término. Él fue entregado por nuestras ofensas. Pilato fue el instrumento humano, pero Dios fue la causa divina. El hombre tiene sus propósitos pecaminosos y Dios tiene sus propósitos santos y se cruzan en esta ocasión. Los hombres pecadores nunca pueden restringir el programa de Dios en absoluto. Así que Cristo fue entregado a la ejecución por Pilato para que él pudiera ser entregado a la muerte por Dios, por nosotros. Solo ve un poco más de cerca los detalles. Dice en el versículo 17 que él salió. Mateo, Marcos y Lucas dicen fue llevado. Algunas de sus traducciones pueden decir lo mismo. Según la historia, esto es algo muy interesante porque, por lo que sabemos, las víctimas típicas de crucifixión estaban
aterradas más allá de la comprensión. Desarrollaban una especie de locura al darse cuenta de lo que se avecinaba y estaban familiarizados con eso porque había gente crucificada a su alrededor en el Imperio Romano y lo veían conforme caminaban por las carreteras principales. Siempre fueron crucificados en las carreteras afuera de la ciudad. Y las víctimas antes de la crucifixión también habrían sido ensangrentadas y golpeadas. Estaban tan aterradas, con frecuencia los historiadores nos dicen que tenían que ser llevados como animales salvajes. Alguien tenía que ponerse detrás de ellos, muy a menudo con algún tipo de látigo o picana. Probablemente tomaban un grupo de soldados. En algunas ocasiones los amarraban literalmente y los arrastraban. El horror de todo el asunto creó un frenesí. Pero lo que leemos acerca de Jesús fue, ellos lo llevaron. Ellos lo llevaron. Lo cual significa que Él lo siguió. Para entonces ya le habían arrancado la túnica de color púrpura desteñido que algún soldado le había echado encima en la celebración de la comedia del rey fingido. Quitaron eso y volvieron a colocar sus propias vestiduras ensangrentadas, lo que podría haber quedado de ellas, y lo llevaron a su propia ejecución, sin pánico, sin lucha, sin arrastrarlo, sin pincharlo. Ellos lo llevaron. Nos sorprende que Isaías dijera en el capítulo 53, versículo 7, como oveja fue llevado al matadero. Solo ese detalle simple. Él fue, como oveja fue llevado al matadero. Usted arrastra el ganado, conduce a las ovejas. He visto ovejas siguiendo al pastor hasta la máquina de la muerte. Vi algunas cosas fascinantes en Nueva Zelanda sobre cómo trataban a las ovejas. Las ovejas siguen a su pastor hasta su propia ejecución. Las ovejas siguen. Él fue llevado como oveja al matadero. Solo habían pasado unas 2 horas y media desde que Jesús se presentó por primera vez ante Pilato. Y ahora Él va camino al Gólgota. Los judíos no perdían el tiempo, por cierto. Los judíos supuestamente debían esperar días antes de la ejecución de alguien que ellos consideraban culpable por su propia ley, y los romanos tenían una ley que requería 2 días entre una sentencia y una ejecución. Pero en el caso del Señor Jesús, Él fue directamente del juicio a la ejecución, directamente desde Gabata, el enlosado, hasta Gólgota, el lugar de ejecución. Él fue de la cárcel y el juicio a la ejecución. Isaías 53:8 dice esto: fue tomado de la cárcel y del juicio. Hablando de su muerte. Eso es exactamente lo que sucedió. Sin intervalo, incluso según la ley judía, debería haber días. Según el derecho romano, debería haber días para que alguien presentara pruebas, presentara un caso, ofreciera una defensa. Él fue de prisión y sentencia de inmediato ejecución. Las palabras muy específicas. Él fue llevado de la cárcel y del juicio a la muerte. Eso es exactamente lo que sucedió. Cada paso, cada movimiento, cada acto predicho con precisión en el Antiguo Testamento. Este no es una víctima, esta es una muerte planeada y diseñada, puesta en marcha por Dios. Viola todas las leyes de justicia entre los judíos e incluso entre los romanos. Y luego en el versículo 17 dice que Él estaba llevando su propia cruz. Literalmente el griego es, Él mismo cargaba la cruz. No sé cuánto pesaba, algunos estiman de 200 a 300 libras, arrastrando eso en la condición en la que Él estuvo por todo el camino hasta la colina del Gólgota. Delante de Él, conforme pasaba por la ciudad, había un oficial con un cartel en el que estaba escrito el crimen por el cual iba a morir. Así que, literalmente, fue conducido por las calles con la mayor exposición pública posible para advertirle a la gente que los crímenes contra Roma no pagan.
Pero también, teóricamente, los romanos hicieron esto para permitir que alguien apareciera en el camino con más evidencia, lo que podría detener la ejecución. Bueno, eso nunca sucedió. Alguien vino hacia el final, llamado Simón de Cirene, para ayudarla a llevar la cruz. Pero él estaba cargando su propia cruz mientras lo llevaban al matadero. Hay una imagen hermosa de esto allá atrás en el libro de Génesis. Recuerde usted cuando Abraham subió al monte Moría, Dios le dijo que ofreciera a su hijo Isaac. Y en el versículo 6 de Génesis 22 dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos caminaron juntos. Usted siempre ve en esa imagen a Isaac cargando la leña de su propia pira de ejecución en su propia espalda. Isaac es una imagen de Cristo, ¿no es así? Quien es llevado para ser ofrecido. Y luego aparece otra imagen de Cristo, el carnero atrapado en el arbusto que se convierte en el sustituto. Siempre me ha parecido que la nota sobre él cargando la leña para su propia ejecución era una especie de lo que vendría con Cristo cargando su propia cruz. Por cierto, versículo 17, él salió nuevamente indicando fuera de Jerusalén, estaba fuera de la ciudad. Esto es muy claro en este texto. Aparece más adelante en el texto que la señal es visible para que todos la vean. Versículo 20, él fue crucificado cerca de la ciudad, no en la ciudad, sino cerca de la ciudad. Él salió. Otro patrón del Antiguo Testamento está siendo revelado aquí. Si usted regresa a Éxodo 29, no necesita hacer eso, solo en cierta manera voy a señalarle un par de cosas que creo que son fascinantes en este sentido. Pero en el capítulo 29 del Éxodo hay un mandato de Dios con respecto a una ofrenda. Y esto es lo que dice: la carne del animal y su piel y sus desechos los quemaréis con fuego fuera del campamento. Es una ofrenda por el pecado. Quémalo fuera del campamento. Más adelante en Levítico capítulo 4 tiene otra ofrenda, quémalo fuera del campamento. Más adelante en Levítico 16 aparece el día de la expiación, toma el sacrificio, quémalo fuera del campamento. La ofrenda por el pecado debía ser afuera. Y aquí Dios asegura de que la única y última ofrenda verdadera por el pecado esté afuera del campamento, afuera de la ciudad. Los judíos habían tratado de apedrear a Jesús en la ciudad, pero eso nunca sucedería porque Él era la ofrenda por el pecado y tenía que ser ofrecido afuera de la ciudad, como todas esas ofrendas tenían que serlo. Escuche el capítulo 13 de Hebreos, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es traída al lugar santo por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados afuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Otro detalle sorprendente con respecto a su crucifixión. Él fue ejecutado afuera de la puerta. La ley romana lo requería. No era lícito crucificar a un hombre dentro de los límites de una ciudad. Jesús salió cumpliendo todavía otro detalle específico, golpeado y sangrando, la carne desgarrada por los azotes, cargando su cruz hasta que Simón lo relevó, salió de la ciudad. Dice en el versículo 17, al lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Calavera es la palabra hebrea Gólgota, la palabra latina es Calvarias. De ahí obtenemos Calvario, es latín para calavera. ¿Por qué? ¿Por qué se llama este lugar de la calavera? Bueno, han habido sugerencias locas como aquí es donde los judíos ponen calaveras. Bueno, los judíos no coleccionaban cráneos, no tenemos ninguna evidencia de eso. ¿Por qué harían eso? Una mejor explicación, que tiene mucho más sentido, es que se trata de una colina con forma de calavera. Y existe tal colina. Si usted fuera allí hoy, lo vería. Está justo encima de la estación de autobuses.
Debajo hay muchos autobuses que van en toda dirección, pero está al noreste de la puerta de Damasco, afuera de la ciudad. Y muy cerca de ella hay una tumba que ha sido identificada como la tumba del jardín. Hay muchos que creen que ese es el Cerro de la Calavera y muy cerca de allí está el lugar donde bien pudo haber sido sepultado. Parece calavera, tiene una autopista cerca, siempre crucificaban a la gente a lo largo de la carretera y hay una tumba cerca, está fuera de la puerta, cerca de la ciudad, cerca de la fortaleza Antonina. Es por eso que hace años un hombre llamado Gordon lo denominó como el lugar muy probable donde Cristo fue crucificado. Cada detalle fuera de la ciudad. Versículo 18, allí lo crucificaron. Allí lo crucificaron. Ahora, así no es como los judíos ejecutaban a la gente. El Antiguo Testamento dijo que esto sucedería. Atrás en Números, capítulo 21. Las serpientes estaban mordiendo a los hijos de Israel, ¿recuerda? Serpientes, y vinieron a Moisés y le dijeron, mira, todos vamos a morir, tienes que hacer algo. Entonces Moisés levantó una vara y puso una serpiente de bronce sobre ella y dijo, cualquiera que ve esa serpiente como un símbolo realmente de arrepentimiento y clamar a Dios, será sanado. Esa es una imagen de Cristo. Dice usted, ¿cómo puede ser eso una imagen de Cristo? Bien, escuche lo que dijo en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Los judíos no levantaron a alguien cuando lo ejecutaron. El erudito judío Alfred Edersheim dice que había un lugar en Jerusalén que era conocido como Bet Asequilá. Era un lugar de ejecución. Los judíos lo usaban para ejecutar a personas. Era un profundo precipicio de 11 pies. Era un precipicio de 11 pies de profundidad. El primer testigo contra alguien que había sido declarado culpable empujaba a la persona por la orilla 3,5 metros hasta las rocas de abajo. Si no morían por eso, el segundo testigo tomaba la primera piedra y trataba de dejársela en el corazón o en la cabeza. Si la víctima aún no estaba muerta, entonces el resto de la gente allí reunida seguía tirando piedras hasta que su vida o la de ella se acabara. Eso no es levantarse. Los judíos mataban a la gente derribándola. De hecho, incluso en el Antiguo Testamento decía, maldito todo el que sea colgado en un madero. Pero aquí Jesús es levantado. Y Jesús dice atrás en el 3er capítulo de Juan que será levantado de la manera en la que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa no es una forma judía de ejecución. Pero eso es lo que le sucedió a él. Él hace mucho de esto a lo largo del Evangelio de Juan. En el 8º capítulo de Juan, probablemente recuerda que él dijo que esto era de esperar, versículo 28, creo que es. Entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Capítulo 12, nuevamente, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiso decir con eso? Siguiente versículo. Estaba diciendo esto para indicar la clase de muerte por la cual iba a morir. La clase de muerte siendo levantado. Y vimos en el capítulo 18 de Juan, Pilato les dijo a los judíos, tomadlo vosotros mismos y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos se rehusaron a matarlo. ¿Por qué? Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra de Jesús que él habló, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Si los judíos hubieran dicho, está bien, lo mataremos, lo habrían apedreado y él no sería el Mesías y Dios no sería Dios y no podría creer en la Biblia. Es ese tipo de implicación. Ellos dijeron, no lo vamos a ejecutar. ¿Para qué? Cumplieran las palabras de Jesús, que estaban conectadas con las palabras de Moisés. Él fue levantado por la crucifixión. La crucifixión misma es descrita en el Salmo 22. En el Salmo 22 podríamos retomarla en el versículo 14. Esta es una imagen en un salmo mesiánico de Cristo en la cruz. ¿Cómo sabes que esta es la cruz? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De dónde vino eso? Es lo que él dijo en la cruz. Así que estamos en la cruz en el Salmo 22 y el versículo 14 describe la crucifixión.
Soy derramado como agua, todos mis huesos están dislocados. Eso es lo que sucede en la crucifixión. Mi corazón es como cera, se derrite dentro de mí, mi fuerza se secó como un tiesto. Esa es una pieza seca de orfebrería. Mi lengua se pega a mis mandíbulas. Me pones en el polvo de la muerte, los perros me han rodeado, me han cercado una banda de malhechores. Perforaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Me miran fijamente y después, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una descripción detallada de la crucifixión. Él es elevado, con 4 grandes heridas en sus manos y pies. Y esa cruz se deja caer en el hueco del suelo. Él cuelga allí, suspendido, para morir de hambre, sed, asfixia, estar expuesto. Una escena horrenda. Eso es exactamente lo que Dios quería. Y es cumplido como Dios lo diseñó. Por cierto, el Salmo 22, 18 es citado directamente allá abajo en el versículo 24. Repartieron entre sí mis prendas de vestir exteriores y sobre mi ropa echaron suertes. Eso le muestra que el Salmo 22 es una imagen de la crucifixión, no solo el versículo 18, pero el resto que le leí, cada detalle. Regresa al versículo 18 por un momento. Crucificaron con él a otros 2 hombres. Los otros escritores de los evangelios los describen como ladrones, rebeldes, insurrectos. Eso también es un cumplimiento de la profecía. En Isaías 53, Isaías, pintando el cuadro de la muerte del Mesías por venir, dice: Él fue contado con los transgresores. Él fue contado con los transgresores. Estaba Cristo y luego estaban otros 2 ladrones, crucificados como un delincuente común, con otros que eran delincuentes comunes. Y por cierto, cuán maravillosamente ha usado Dios eso. Uno de esos ladrones fue el primer trofeo de su gracia todo suficiente. Y ese día estuvo con él en el paraíso. Él fue crucificado con los ladrones, eso es lo que dijo Isaías. Y eso es exactamente lo que hicieron los romanos. Usted podría haber pensado que lo habrían crucificado solo a él porque era una persona tan significativa, pero tenía que ser de la manera en la que Dios dijo que sería. Y luego, más allá de eso, baja los versículos 23 y 24, vamos a terminar por hoy allí. Los soldados, cuando lo hubieron crucificado, tomaron sus prendas de vestir exteriores, hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, había 4 verdugos, y la gente tenía básicamente 4 prendas. Estas eran las prendas básicas que tenía cualquiera: sandalias, cinto, prenda de cabeza y capa exterior. Sandalias, cinto, prenda para la cabeza y capa exterior. Y según la tradición romana, los verdugos se quedaban con lo que quedaba y así los 4 hombres se lo repartieron. Pero había una prenda extra, Estaba la túnica, dice el versículo 23, y la túnica era sin costura, es decir, no podían rasgarla. Estaba tejida en una sola pieza, estaba sin costura. Solo una pequeña nota al pie allí. Hay alguien en el Antiguo Testamento que tenía un vestido sin costura. Era el sumo sacerdote. Él tiene una prenda sin costuras. Solo una nota hermosa del Espíritu Santo para recordarnos aquí que este es el verdadero sumo sacerdote. Esta es la descripción precisa de la túnica de lino que vestía el sumo sacerdote. No tenía costuras. ¿Entiende la palabra sacerdote? Digo, en inglés lo dejamos así, perdemos el sentido. El latín podría ayudarle. La palabra latina para sacerdote es pontifex. Si usted es católico, he escuchado pontifex Maximus, que es el papa, que se supone que es el sacerdote máximo. Pero pontifex en realidad significa constructor de puentes. Tenemos una palabra inglesa, pontón. Pontifex es constructor de puentes. La función de un sacerdote era construir un puente entre Dios y el hombre. Jesús aquí usa la prenda sin costuras, como lo hizo el sumo sacerdote, porque Él es el verdadero constructor de puentes. Él es el sumo sacerdote perfecto de Dios. Cada forma en que vea esta escena, cada forma en que la vea, usted ve la gloria de Cristo en el cumplimiento de estas imágenes específicas
en las Escrituras y las profecías. Y luego llega el versículo 24. ¿Qué van a hacer con una prenda sin costuras? Entonces dijeron, no la rompamos, echemos suertes, vamos a apostar, tiremos los dados para decidir de quién será. Esto fue para que se cumpliera la Escritura. Hombre, no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero estaban cumpliendo. El Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis prendas de vestir exteriores y sobre mi ropa echaron suertes. Para mi prenda interior echaron suertes. Es exactamente lo que hicieron. El versículo 25 dice, por tanto los soldados hicieron estas cosas. Todo lo que hicieron los soldados fue el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de las Escrituras. Aquí radica la gloria de Cristo en esta escena de horror. Es un cumplimiento tras otro, tras otro, tras otro, hasta el más mínimo detalle. Dios está desarrollando sus propósitos en Cristo con magnificencia. Mucho más por venir, conforme la deidad de nuestro Señor es demostrada de otras maneras y las veremos la próxima vez. Inclinémonos en oración. Siempre estamos asombrados de tu palabra, oh Dios. Siempre somos llevados a la reafirmación de la convicción de que es absolutamente verdadera. Y por lo tanto, estamos asombrados por la revelación del Verbo encarnado, el Señor Jesucristo. Te agradecemos por la Biblia, te agradecemos por tu palabra escrita, te agradecemos por el Verbo encarnado, el Cristo viviente. Te agradecemos porque este es un testimonio digno de Él, digno de confianza. Estas cosas están escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. ¿De qué sirve creer estas cosas si no clamamos y te pedimos que nos des vida eterna? Que ese sea el clamor de todo corazón, la oración de todo hombre. Que no haya nadie aquí que no esté dispuesto a volverse del pecado y del juicio y clamar, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y deseo ser rescatado y librado del pecado y del juicio y que se me dé vida eterna. Sabemos que cuando te pedimos, tú respondes. Nadie jamás ha clamado a ti y no ha sido escuchado. Búscame, tú dices, con todo tu corazón y me encontrarás. Te agradecemos por el testimonio de nuestro Cristo maravilloso, incluso en la oscuridad de esta hora de crucifixión. Señor, te pedimos que nos des un amor más grande por ti, por tu palabra, por tu Hijo, mayor devoción a la proclamación de la verdad del Evangelio, tanto en la forma en que vivimos como en lo que decimos. Te pedimos que hagas de nosotros todo lo que debemos ser para tu gloria y honor. En el nombre de Cristo. Amén.